de Bogotá. Y mi apertura a que haya varias maneras de hacerlo. Una de las... perdón, siguiente por favor. Uno de las realidades que tenemos que enfrentar, y aunque quisiéramos que hubiera otra cosa, la realidad es la realidad, y es que nosotros tenemos que algún contenido de bosques dentro de esas 1.400 hectáreas que tenemos declaradas como reserva, solamente las encontramos en el 2.54% de la reserva. Y eso se contrarresta con la necesidad que hay y el objetivo real de esa reserva, que es el de conectar los cerros orientales con el río Bogotá. Entonces estamos ante una situación bastante compleja, es un reto muy grande el que tenemos de poder lograr ese objetivo, sabiendo que solamente tenemos un 30 hectáreas de las 1.400 que están cubiertas hoy de bosque. La pregunta que uno se hace entonces es, bueno, ¿y será que esa es la única manera de conseguir el objetivo deseado? Siguiente, por favor. Aquí tenemos lo que es parte de los estudios que se ha hecho, parte de los estudios que ha hecho la CAD para identificar el potencial que hay en la zona y para tomar decisiones. Y aquí vemos entonces en rosadito está el área de la reserva, y vemos en otros colores algunos de los elementos que son ambientalmente importantes. Como decía Germán ahora, la mayoría de esos elementos ambientalmente importantes en áreas voluminosas están por fuera de la reserva. Tenemos a la derecha los cerros orientales, tenemos en los numeritos 1 y 2 son los humedales de Torca, Guaymaral, que también, por la razón que haya sido, están por fuera de la reserva. Tenemos en el color 5 el Cerro de la Conejera, que explica, entre otras cosas, por qué la reserva tiene ese pico ahí. Qué cosa tan rara la forma de la reserva, hombre, porque la reserva dice, igual ahí debajo está el Cerro de la Conejera, entonces yo me puedo conectar con el cerro. Y en el 3, en el 4 está la zona que uno quisiera que algún día fuera el bosque de los Mercedes, que siguiera creciendo, y el 3 es el humedal de la Conejera, el 6, el grueso es el río Bogotá. Entonces, cuando uno se pregunta ambientalmente si tiene sentido el haber diseñado esa reserva de esa manera, ya Germán nos contó la historia y lo que él conoce y lo que él piensa, uno diría, hombre, inicialmente haber hecho ese polígono tiene sentido, porque era la intencionalidad de conectemos todos los elementos ambientalmente importantes que hay en la zona, busquemos una franja que nos permita conectarlos, porque uno dice, si el objetivo es conectar los cerros con el río, ¿para qué hacemos esa curva tan larga y para qué nos ponemos a dar todas esas vueltas si por arriba el río y los cerros están muchísimo más aquí? Entonces, si el objetivo es conectar los cerros y el río, ¿por qué damos esa vuelta? Hombre, pues porque hay otros elementos interesantes ahí que valdría la pena tratar de conectar. Entonces, desde ese punto de vista, pues marcar ese polígono inicial tenía mucho sentido. Luego está, como se mencionó también, otros estudios posteriores que empiezan a demostrar que hay otros corredores y otros procesos de conexión que también vale la pena tener en cuenta a la hora de plantear la configuración de la reserva. Ahora, el problema que tenemos realmente, si queremos echar a andar o implementar esa reserva, siguiente por favor, cuando empezamos a mirar el tema económico, sí, por favor, la siguiente. Entonces, implementar una reserva de ese estilo implica, por una parte, comprar los predios. Este es un estudio, ahora el senador Sanguino nos habló de que el estudio del 2015 de cuánto cuesta comprar todos esos predios, haciendas de casi 700.000 millones de pesos. Actualmente se están concentrando un equipo que tiene la alcaldía en mirar la compra de los predios que tienen valor ambiental de mayor altura, y solo esos predios valen 96.000 millones de pesos. Y si quisiéramos comprarla toda, estamos hablando de casi 700.000 millones de pesos. Y el problema no es solamente comprarlo, el problema es la restauración de eso. Porque es que hay que tener en cuenta que la reserva entonces de Van der Haven es una de las pocas reservas del mundo que se declara
no por su patrimonio ambiental actual, sino por su potencial, ¿no? Y para poder lograr ese potencial tenemos que ir entonces a la restauración de todo eso. Ya también de eso se ha hablado. ¿Cuánto va la restauración? Yo no me atrevo a dar un número al respecto, pero creo que es algo importante que vale la pena conocer. Siguiente. Y entonces, la pregunta es si existen alternativas. Porque uno se pregunta, ¿será que realmente hay que comprar todos esos predios? Hay gente que dice, no hay que comprarlos todos, ¿no? Hay gente que dice, la sola declaración de la reserva y el hecho de que ya tenga plan de manejo nos garantiza que se van a comprar esos predios. La realidad nos dice que no es así, desafortunadamente. Y ejemplos los tenemos muy cercanos. Tenemos los cerros orientales de Bogotá, que es una reserva de mayor jerarquía inclusive que la reserva Bandejame, porque es una reserva protectora, y sin embargo en este momento la propiedad de esos predios está, de parte del Estado estamos y alcanzamos el 40% más o menos. Y vamos a otro ejemplo todavía más fuerte, que es el caso de Sumapaz, que es un parque nacional. Se encuentra como gran parte de este parque nacional dentro del territorio de Bogotá y que realmente es una joya ambiental para el planeta. Y el parque Sumapaz tampoco tenemos la totalidad de los predios comprados. Entonces el hecho de solo declarar, de haberlo declarado o de tener un plan de manejo no nos garantiza que vaya a haber compra, que se compren todos esos predios. Por otra parte, hay gente que piensa, bueno, de hecho hay respuestas oficiales del ministerio que dicen es que no es necesario que se compren los predios para que la reserva cumpla con su función de protección. Y pues eso es cierto, a mi juicio, cuando la reserva se encuentra ya en un buen estado de conservación y cuando los propietarios de los predios tienen la responsabilidad de proteger y conservar lo que tienen ahí. Pero cuando uno tiene una reserva que está en el estado que tenemos esta, si realmente queremos que esa reserva alcance su potencial de protección, hay que comprar los predios para poder entrar en el proceso de restauración. Entonces, la pregunta es, ¿existen otras alternativas de buscar ese objetivo inicial, que es generar conectividad entre la estructura ecológica principal, particularmente conectando los cerros orientales con el río Bogotá? Y ya pues, hay varios ejercicios previos hechos. Ahora, la siguiente, por favor. Esta es una propuesta que hizo el doctor Perry, ahora seguramente nos va a hablar de eso, para la CAR, mostrándonos alternativas de conexión, teniendo en cuenta ya no solamente elementos ecológicos, sino también otros elementos como la propiedad de las tierras, espacios, el estado actual de la tenencia y sus facilidades para que haya esa conexión. Pero una de las ventajas de esto es que empezamos a encontrar conectividad entre los cerros y el río en varios lugares y no concentrados en un solo sitio. Claro, el ancho de los corredores de conexión ya no es tan generoso como el de la reserva que está ahora planteada. Entonces todo tiene sus beneficios, tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, este tipo de estrategias puede ser mucho más factible de implementarse, entre otras cosas porque es más compatible con el desarrollo de la ciudad. Ahora, algunos de ustedes dirán, pero es que eso permite que Bogotá crezca. Sí. Y la pregunta ¿es que el objetivo de la reserva era que Bogotá no creciera? Y muchos dirán, sí, porque efectivamente ese ha sido siempre uno de los objetivos secundarios de la declaración de la reserva. Sin embargo, cuando ustedes leen todos los documentos que existen, se dan cuenta que ese no está argumentado en ninguna parte como el objetivo de la reserva, porque una reserva no puede usarse con ese objetivo. Si nosotros queremos que Bogotá no crezca, el instrumento para que Bogotá no crezca es el plan de ordenamiento territorial. Uno no puede usar una reserva forestal para impedirle a una ciudad que crezca, particularmente cuando es una reserva forestal que hay que invertirle todos los recursos que hay que invertirle para que se convierta en reserva forestal. Entonces, esta alternativa de este estilo, que hay varias y que creo que vale la pena que las miremos, son alternativas que nos permiten lograr el objetivo por el cual se creó la reserva y al mismo tiempo compatibilizar esa reserva con el crecimiento de la ciudad. Ahí a la derecha vemos algunas imágenes de satélites sobre lo que implicaría
conectar y restaurar todos esos espacios para que haya conectividad. Y la pregunta es, ¿de dónde van a salir los recursos? ¿No? Y existe también entonces la posibilidad, si ya nosotros nos vamos a una figura un poco más combinada, donde la reserva y la ciudad se ayudan mutuamente, la ciudad puede, el desarrollo de la ciudad puede generar recursos para el crecimiento, para la financiación de la implementación de la reserva. Siguiente, por favor. Entonces, nosotros tenemos instrumentos como los de plusvalía, como los de compensación. Si nosotros tenemos un plan de ordenamiento territorial que está totalmente alineado con la estrategia de la